Gloria al Señor. Estamos por aquí nuevamente con su programa radial Edificando el Altar Familiar. Y vamos a comenzar siempre con el plato fuerte como de costumbre. Y el día de hoy tenemos una persona invitada, una persona que nos llena de mucho, de mucho honor tener una persona aquí. Gloria al Señor, un hombre de Dios. Yo quiero dejar a mi hermana Lucy para que ella esté presentando el invitado de hoy. Sí, seguimos acá desde esta cabina, bendecidos por la presencia del Señor y por la presencia de nuestro invitado especial en esta tarde, que sabemos Dios hablará de una manera poderosa a través de sus labios. Me refiero al ministro, bendecido sea el nombre del Señor, aleluya, que nosotros hemos invitado en esta preciosísima tarde para que nos honre con su presencia en esta maravillosa cabina. El pastor Robert Santana es nuestro invitado, quien estará dominando el tema de una manera clara a la luz de la palabra sobre la mayordomía en la familia a la luz de la Biblia. Este señor es un pastor distinguido aquí en San Cristóbal. Quienes lo conocen me darán la razón. Tiene 14 años en el ministerio pastoral. Ha trabajado en su congregación en diferentes áreas antes del pastorado. Trabajado en misiones y en el área del evangelismo. Dios le ha premiado con 21 años de casado y con un hijo ya de 19. Así que, Pastor Robert, para nosotros es un grato placer tenerlo en esta cabina y le cedemos la oportunidad de presentarse a nuestros oyentes. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias a ustedes, de verdad el honor es nuestro y nos sentimos honrados. Amén, de que nos hayan pues acogido, ¿verdad? En esta tarde acá, con cada uno de los radioescuchas, ¿verdad? Que están desde sus casas, desde sus vehículos y algunos hasta en el trabajo. Así es. Sintonizando esta emisora y en este espacio restaurando, ¿verdad? El altar familiar, que de verdad que es un... primero quiero elogiar esta iniciativa de ustedes, porque verdaderamente pues en la medida que nosotros tratamos los temas de la familia nos damos cuenta de cuán importante es abordar temas sobre la familia que puedan arrojar algún tipo de luz, ¿verdad? O orientación a tantas familias con grandes necesidades. Incluso las familias que normalmente se manejan bien, aún así necesitan siempre la palabra y la orientación del Señor. Así que muchas gracias. Amén, amén. Sí, realmente es así, pastor, porque Dios ha puesto en nuestro corazón esta gran visión, porque reconocemos que si tenemos una familia funcional, con su alta, con su baja, con cada una de las circunstancias, porque toda la familia pasan por cada circunstancia que el Señor permite, pero estamos aquí para llevar ese refrigerio, para brindar esa esperanza a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que nos ven, para así hacerle entender de que en Cristo hay esperanza, de que en el Señor podemos encontrar esa solución, porque dice la palabra de Dios que juntamente con la tentación también pone la salida. Gloria al Señor. Nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este maravilloso tema. Pastor. Así es, pastor. Entonces, ya que el tema es la mayordomía en la familia a la luz de la palabra, pues nos gustaría que inicie precisamente hablándonos de familia. Excelente, amén, amén. Fijémonos que precisamente el tema de mayordomía es uno de los temas bien importantes dentro del ámbito familiar. Porque no solamente tener una familia, no solamente procrear. Eso es algo que Dios ha dotado a la naturaleza aún de los que no son seres humanos. Así es. Entonces nosotros tenemos pues la gracia del Señor, que tenemos la imagen de Dios. Y eso nos distingue dentro de su creación. Y por ende pues es lógico, si se quiere, comprender a la luz de la Escritura que cuando miramos, por ejemplo, el principio de la creación de Dios, notamos que dice la Escritura en Génesis 1:1 que creó Dios los cielos y la tierra en el principio y que estaba desordenada y vacía. Y lo que vemos posterior a ello es precisamente a un Dios ordenándolo todo. Entonces cuando nosotros comenzamos a ver ese orden de Dios, nos damos cuenta más adelante, a partir del versículo 26, cuando Dios crea al hombre.
Y dice claro que varón y hembra los creó. Y luego entonces cuando Dios crea varón y hembra los establece como familia. Y desde allí comienza el núcleo, el principal núcleo, el primero, dentro del ámbito de la creación, que es la familia. Antes que la iglesia y antes que los gobiernos y el Estado, ya la familia era. Sí, Dios ordenó toda la tierra y la condicionó para la familia. Pero no lo hizo al revés. Dios no creó primero un Estado ni creó algo para luego poner la familia allí, sino que todo parte o todo nace a partir de la familia. Esto de verdad que le da un relieve alto al tema de la familia desde la perspectiva de Dios, incluso desde la perspectiva natural, humana, de nuestra vida. No todos lo analizamos de esa forma, pero tenemos el consejo divino en las Escrituras que nos hacen entender la gran importancia de la familia para nosotros. Como decía nuestro hermano Rafael, no habrá quizá la familia pluscuamperfecta, pero es familia. Pero es familia. Y eso de verdad, ese es un lema que tengo. Mi pastor decía siempre, tenía una expresión, y algunos de los que estén en sintonía tal vez que lo conocieron, porque fue un hombre de mucha trayectoria aquí a nivel del país y digamos de San Cristóbal específicamente. Él decía, mi vino no es el mejor, pero es mi vino. Así es. Pues mi familia no es la mejor, pero es mi familia. Y eso debe entonces a nosotros de llevarnos a una reflexión de que tenemos que procurar elevar los valores familiares en nuestro círculo. Y como este mismo espacio, pues a través de esto también aportar para otros. Si Dios nos da la dicha, la bendición, la gracia de poder tener una familia estable, que es producto primero de la misericordia del Señor y luego pues de hacer caso, ¿verdad?, a los principios de su palabra, porque la Biblia no es magia, no es un libro mágico. Y Dios no funciona por medio de la magia. Dios establece, tiene principios, normas, y nos las da, y nos da su Espíritu Santo para que nos ayude a comprenderlas y a sobrellevar bien. Amén. Entonces decíamos realmente el hecho de que la dicha de que Dios nos haya dado familias estables no debe ser solamente con el propósito quizás de gloriarnos y sentirnos cómodos, también sino de aportar para que otras familias, como este espacio está proveyendo, que otras familias puedan al mismo tiempo pues, organizar, ¿verdad?, su vida familiar o mejorarla en el caso que sea necesario. Y los que están bien, pues que puedan continuar fortalecidos en esos principios. ¿Sabe, pastor? Corroborando con lo que usted dice en este contexto, Jesús habló de eso. Jesús dice que hagamos las buenas obras delante de los hombres para que Dios sea glorificado. O sea, que si Dios nos ha brindado un gran tesoro, el cual lo tenemos, de conocer la verdad, de tener una familia funcional con todas sus altibajas, como el pastor dijo, debemos también compartir esos principios que nos han ayudado a nosotros con los demás. Porque hay personas que dicen, bueno, yo estoy bien, yo tengo mi familia, todo bien, y todo eso, y entonces se comen como el majá, se lo comen solo lo que Dios le ha entregado, ¿no? Hay que compartir por lo demás. Claro, para ver si lo que te está resultando a ti como familia puede favorecer a otro que esté pasando por una situación. Así es correcto. Realmente es la esencia del cristianismo, y el modelo lo tenemos en el propio Señor Jesús, que dice que se dio a sí mismo. Nosotros debemos también entonces pues compartir, como usted señala, algunos principios, ¿no?, ideas y experiencias. Y claro está el consejo del Señor, porque de hecho es nuestro tema, ¿verdad?, la mayordomía de la familia a la luz de la Biblia. Entonces, compartir algunos modelos que podamos ver en las Escrituras que puedan ayudar al buen funcionamiento de la familia. Y quiero aprovechar para decirle precisamente a cada uno de los que están oyendo, cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan, precisamente de que a pesar de que pueda haber cualquier circunstancia dentro de su familia, o sea, no tire la toalla. Realmente en Dios siempre hay una esperanza, y que usted pueda comprender que aunque las cosas usted las pueda ver bien difíciles, recuerde esto: lo que es imposible para el hombre
es posible para Dios. Y si usted hoy está en sintonía con esta emisora y en este espacio específicamente, y a la luz del tema que vamos a compartir hoy los hermanos acá, entonces precisamente es porque el Dios del cielo reconoce y sabe que todavía hay esperanza y solución para tu situación, familia. Así mismo es, pastor, sí, porque a veces cuando estamos en medio de situaciones difíciles, a veces los mismos pensamientos que son dardos del enemigo, malos pensamientos, nos hacen entender que es mejor correr que enfrentar la situación. Así es. Y es bueno, eso que te trae a colación, brindar esa esperanza de que para Dios todo es posible. Amén, así es. Y aprovecho la ocasión para saludar a mi niña Charay, que está en sintonía con nosotros. Pastor, ya que estamos hablando de mayordomía, ¿sabe que el término mayordomía a veces es nuevo y desconocido para ciertas personas? ¿Qué podemos decir de mayordomía? Ok, bien, sí. Fíjese que por lo menos hay dos palabras, ¿no? Que vamos a utilizar el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, ¿verdad? Que esta palabra se da a conocer en nuestro idioma español. Y la palabra principal es oikonomía, que es una palabra compuesta. Oiko, que significa casa, y monomía, que significa regla, construcción. Entonces la palabra oikonomía completa lo que significa son reglas de la casa. Entonces evidentemente el que lleva las reglas de la casa no es el que la establece el dueño. Pero el que las lleva, el que se rige por esa regla, entonces es un mayordomo. Y un mayordomo es un administrador. Excelente. En este caso, ¿quién sería el dueño de la familia? Excelente. Amén. Partiendo del principio de Génesis, donde Dios es quien establece la familia, precisamente Él es el creador, Él es el diseñador de la familia. Las familias no son la iniciativa nuestra como seres humanos. Y pudiéramos de alguna forma, en algún instante, tener alguna idea tal vez errada en ese punto. Bueno, esta es mi familia, esta es mi casa, y yo hago, pienso, y sin embargo, cuando cambiamos ese pensamiento y lo enfocamos en que Dios nos ha premiado con esta dicha, señores, la familia es una necesidad que está inherente en todo ser humano, es una necesidad básica, fundamental de todo ser vivo, no solo seres humanos, seres vivos. Anoche mismo pues me deleitaba viendo un video donde hay unos animales, incluso salvajes, y cómo las personas van y acarician un león, una leona, algo que mi deseo. No me lo cumplirá si sea en el reino, del Señor, pero realmente pues yo veo las personas que vienen, una fiera salvaje. O sea, cómo ellos pueden de alguna forma hacer vínculos afectivos. ¿Sabes por qué? Porque necesitan sentirse amados. Ellos se sienten amados, cuidados por esas personas. Y aunque son fieras, sin embargo con esa persona tienen vínculos. O sea, sienten identidad afectiva. Y si esos son los animales, ¿qué podemos decir del ser humano que ha sido hecho a imagen de Dios? Entonces, la familia, el ser humano tiene por necesidad, o mejor dicho, la necesidad básica de la familia, de ser padre. De ser amado. Ser amado es una necesidad fundamental del ser humano. Y la familia, precisamente, brinda esa plataforma. Es decir, la familia brinda ese espacio. Es el primer lugar, de hecho, del ser humano donde puede tener esas experiencias, como el amor, la protección, la seguridad. La familia brinda ese espacio. Pastor, entonces, partiendo la definición sobre mayordomía que usted acaba de decir, o sea que cada padre de familia, entiéndase la madre y el hombre, tiene la responsabilidad de parte del Señor, o sea que Dios en un mañana le va a pedir cuenta de acuerdo a cómo lo hizo, por qué lo hizo y por ahí. Eso entendemos. Miremoslo desde esta perspectiva. Dios crea todo, o sea, dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra. Sí. Lo ordena, que nos enseña que es un Dios de orden. Y de ahí resulta ilógico entender que Dios haya ordenado todo y sin embargo haya establecido una familia y no quiera o no le importe que la familia viva desordenadamente. Eso nos lleva a pensar o a entender que si Dios ordenó todo esto,
y creó la familia, también Dios tiene el interés de que la familia funcione correctamente. Como Dios es el creador y el diseñador de todo, y es que nos ha dado la facultad de poder procrear y establecer familias, establecer matrimonios, etc. Entonces es lógico, si se quiere, ¿verdad?, entender, lógico desde nuestra perspectiva, Sí. nuestra perspectiva cristiana. Y es lógico comprender entonces que Dios es el dueño de todo y lo entrega en nuestras manos para que lo administremos, es decir, para que seamos mayordomos de eso. El ejemplo bíblico es Adán. Pues Dios crea todo, el primer hombre, Adán, luego le da a su compañera y dice claramente la Escritura que la dio adecuada a como él era, es decir, para que sean complementarios unos con el otro. Y luego le da la facultad de poder procrear. Y dijo Dios, llenen la tierra y gobiernen la tierra. Cuando ellos tienen sus hijos, y obviamente tuvieron muchos hijos, aunque la Biblia se enfoca en 3 fundamentalmente, pero también señala que tuvieron hijos e hijas. Es decir, que fue una población grandísima, considerando que no había internet, no había televisión, el empleo era el mismo dentro del huerto, en su entorno. Es decir, que había muchas circunstancias favorables para que, además de la bendición de Dios que estaba sobre ellos, Amén, para que ellos pues se expandieran, ¿verdad? Entonces entendemos claramente que si Dios es el mayordomo, es el diseñador y dueño de la casa, que es la tierra, ¿no? En el caso de Adán y Eva, el huerto, todo. Y Dios le dio hijos a ellos, entonces significa que ellos tenían la responsabilidad de cuidar a su familia, porque dentro del mandamiento divino estaba que Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Entonces evidentemente todo lo que de ahí surgiera estaba bajo el cuidado del hombre. excelente intervención, pastor. Yo creo que los oyentes están bien atentos porque el pastor está siendo sumamente claro. Hasta ahora hemos entendido esta lección sumamente bien. Hermano Rafael, entonces ya sabemos lo que es mayordomía a la luz de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el bosquejo que nuestro pastor estará moderando en esta tarde. Un modelo bíblico de mayordomía. Eso es un modelo bíblico. Precisamente, fijémonos, digamos en este punto, quiero compartir alguna notita que tengo acá. Y es precisamente que dentro de las funciones básicas de la familia, considerando primero el rol de los padres, porque como padres somos los principales, los que llevamos level a la cabeza dentro del hogar, y va a depender mucho el desarrollo de nuestra familia de cómo nosotros los padres nos manejemos. Y precisamente pues en ese sentido los padres vienen a ser los principales educadores de los hijos. Y la educación dentro del hogar abarca un campo muy amplio. Muy amplio. Porque son muchos aspectos. Y cabe resaltar aquí el hecho de que estas cosas se han querido, en parte, han venido siendo distorsionadas. Y la familia ha sido muy atacada espiritualmente, moralmente, éticamente, muy bombardeada por los medios de comunicación. Aunque no por todos, pero en su mayoría, y lo digo esto en el sentido de que tenemos por un lado medios que dicen la familia, todo aquello, pero lo que presentan y venden totalmente distorsionan el buen funcionamiento de la familia. Es decir, hablando por ejemplo de algunos canales de televisión específicamente, el cine, etcétera, son muy pocas los programas allí que proyectan el bienestar familiar, o sea, que motivan a los buenos valores, muy poco. Muy poco. Pero por otro lado, entonces se expresan a favor del tema de la familia. Pero cuando venden o cuando comparten, entonces lo que hacen es todo lo contrario. Y la familia es atacada por esa vía. Y mucha gente no lo entiende, o sea, está inconsciente de esta realidad. Pero la Escritura, la palabra de Dios, sí nos brinda precisamente a nosotros, digamos, elementos, estrategias, formas, mecanismos, métodos
instrucción para nosotros poder encauzar a nuestra familia por el camino correcto. Por ejemplo, decíamos hace un momento que la familia es el primer lugar donde el niño recibe la primera información acerca del mundo. ¿Qué es? O sea, su entorno. Él lo va a proyectar y lo va a visualizar de acuerdo a cómo usted y yo le instruyamos. Por eso es que es importante que los padres tengan primero, nosotros como padres, y usted que nos escucha como padre, un concepto claro de lo que es el mundo, el entorno en que vivimos. Que cabe señalar que aunque el mundo va evolucionando, hay principios que deben de permanecer. Porque no es menos cierto, y todo el mundo lo comparte a diario, que los tiempos que vivimos son un poco más complicados que los tiempos de donde nacimos. Aunque quizás no tengamos tanta edad, yo lo digo por los que me acompañan aquí específicamente. Gracias. Entonces, no haya tal vez tanta edad, pero sin embargo, aún así, los tiempos atrás eran mejores. De hecho, hay un pasaje en la Escritura que dice que nunca digamos por qué los tiempos anteriores fueron mejores que estos, porque nunca lo haremos con sabiduría. Así es. Significando que los tiempos de atrás, en cierta medida, o los tiempos que siguen, normalmente traen su malestar, que se suma. Y en ese sentido es bueno que los padres visualicen el mundo, el entorno donde están sus hijos naciendo y desarrollándose, y que usted forme una idea y trace un patrón correcto y trate de llevar a sus hijos por ahí. Claro, en amor, pero que los lleve por ese camino, que usted trace la pauta dentro de su hogar y que sean ideas, pautas sanas, amén, y sobre todo, ojalá cristianas. Tú sabes, pastor, que con respecto a eso, nosotros hace algunas semanas tocamos el tema sobre el rol de los padres y las enseñanzas de los hijos, y creo, si no mal recuerdo, que se tocó ese tema porque en la escuela nos enseñan sobre las ciencias sociales y cada uno de esos temas, pero en la casa nosotros le enseñamos, le damos forma a todo eso, pero le enseñamos lo que es ya la formación en valores. Entonces, como usted dice, pastor, creo que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de darle forma a todas esas cosas que están en la palabra del Señor. Pero para darle forma, yo tengo que estar claro lo que yo voy a hablar. Correctamente. Tengo que estar claro lo que es, y cómo se debe lidiar con cada uno de esos puntos. Entonces, como usted dice, tenemos una gran responsabilidad en estos tiempos, ya que hay muchas informaciones transversadas, o sea, muchas informaciones que lamentablemente está saliendo de contexto lo que ya el Señor ha plantado en el principio. Así es. Y nosotros como padres tenemos que encaminar a nuestros hijos y enseñarle a ellos lo que realmente, cuál es la verdad. Así es. Entendemos de hecho que puede haber muchos modelos de familia, de hecho los hay, pero el modelo más funcional es el modelo bíblico. Amén. Es decir, el consejo, la forma en que Dios ilustra la intención de Dios a través de su palabra, de cómo mostrar la familia, es realmente la manera que mejor funciona. Mirándolo de que Dios mismo, dice la Escritura que Dios deseaba, en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, dice que Dios deseaba una generación, una familia para él. Por ende, Él envía a su Hijo para, a través de Cristo, Él establecer una familia conforme a su corazón, conforme a su modelo. Porque Dios está consciente de que no todos van a obedecer a la verdad. Y de hecho así ocurre, y lo sabemos. Pero Dios espera que se levante una generación que sean sus hijos, a lo que Él le llama hijos. Amén. Una familia donde Él es padre. Y que ellos pues anden de acorde con los principios del Señor. Y esos modelos funcionan. Funcionan. Todo lo que va acorde a la palabra del Señor debe funcionar, porque Dios es un Dios funcional, que todo lo hizo bello, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y qué bueno, pastor, que usted esté pues tocando ese tema de la mayordomía, porque el dueño, para dejar sus bienes en manos de una persona, debe estar consciente de que tiene la capacidad para hacerlo. Correctamente. No va a dejar a nadie administrando sus bienes que considere no tenga la capacidad de hacerlo. Es decir, que
Si Dios a usted le ha dado la oportunidad de ser padre, madre de familia, es porque Él entiende que usted está capacitado. Y el que te falta de sabiduría, Que se la pida el Señor. un modelo bíblico de mayordomía. Me encanta cuando se habla de la palabra del Señor. Aleluya. Mira, yo quiero definir precisamente ya en términos, digamos, más actuales, lo que es la familia, desde la perspectiva, ¿verdad?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, la cual tiene derecho a la protección de la sociedad y la protección del Estado. Entonces, cuando nosotros vemos esta definición que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en parte nos alegra porque ellos reconocen que la familia es el elemento natural, fundamental y universal de la sociedad. Pastor, una pregunta. Escuchando esa parte de que algunos líderes políticos, los que trabajan a nivel gubernamental, a nivel internacional y local, ellos están conscientes de eso, pero ¿por qué en la práctica como hacen todo lo contrario? Bueno, hace un momentito yo le compartía que hay lamentablemente, una doble moral en muchos aspectos donde las personas tienen un discurso que lo contradicen con sus prácticas y con sus acciones. Es decir, lamentablemente eso permea todos los ámbitos del quehacer y de la vida humana, tristemente. Pero la idea sería que ellos valoren esto y que lo honren. Si es así, entonces deberían, porque tienen mucha influencia y poder. Entonces deberían de regir sobre los medios de comunicación para tratar de evitar que haya ese bombardeo que genere violencia, divisiones, conflictos, que promuevan el adulterio, la fornicación y un sinnúmero de cosas, la violencia y todo. Entonces, ellos pueden influir de esa manera, pero no lo hacen. O sea, realmente porque hay una necesidad en la vida del ser humano y es Dios. Cuando Dios, decía nuestra hermana hace un momento, cuando Dios está, los modelos funcionan. Cuando Dios no está, dejan de funcionar. O a veces ellos creen que está funcionando, pero realmente andan en una dirección opuesta a la de Dios y los resultados son desastrosos. Y para eso no hay que ir muy lejos. Basta prender el televisor, poner la noticia y vemos. Sin embargo, realmente, a pesar de todo ese mal, Dios siempre tiene soluciones. Y me gustó la expresión que compartían ustedes al principio, de que Dios no permite cargas que no podamos sobrellevar. Y aunque esta situación es gravosa a nivel general, hablamos, sin embargo, Dios siempre tiene una salida para la familia. Sí. Excelente. Bueno, primero, por ejemplo, la familia es el primer lugar donde el niño, ¿verdad?, recibe la primera información acerca del mundo, decíamos hace un momento. Y es el lugar donde se recibe, se establecen las primeras relaciones afectivas, también de seguridad y de identidad. Y este tema de identidad es interesantísimo, que no nos vamos a detener ahí. No, te puede ahondar sobre eso. Es un tema muy interesante con respecto a la familia. Hoy día se promueven valores que son antivalores, realmente, con respecto a la familia. Mucha gente, señores, que no conoce la Escritura, que no vive en la fe cristiana. Sin embargo, aunque en una parte de ellos tienen temor del Señor y ellos reconocen que la Biblia es la palabra de Dios y saben que hay un Dios en el cielo y que es Dios supremo arriba y aquí abajo y que un día juzgará al mundo. Y dentro de ese juicio que Dios hará, pues no va a dejar a los hombres sin preguntarle qué hiciste con lo que te di. Porque tenemos una enseñanza, ¿verdad?, en la Escritura. El talento, que decía nuestra hermana hace un momentito, que cuando Dios lo repartió, dice la Escritura que lo hizo cada uno de acuerdo a su capacidad. Claro que sí. Así que entonces cuando Dios da al hombre y a la mujer, en este caso al ser humano, la virtud, la capacidad de poder establecer familia, con ello le da también la capacidad de sobrellevarla, de manejarla. Entonces es la familia el lugar donde se establecen los patrones éticos y morales. Entonces la familia se enseña
a respetar, se enseña a escuchar, a respetar los mayores. Nuestros hijos vienen, ay, que el vecino me dijo, tranquilo, decime y tienes que oír, nada que decir, escucha el consejo que te dieron, aunque no te guste, pero oye, tenemos que promover eso, no salir a querer, digamos, pelear con el vecino y todo, sino es trabajar con nuestros hijos, hacerle entender, amén. Entonces luego lo vimos y la razón la tendrá quien la tiene, pero que prevalezca el respeto, o sea, aún cuando tal vez el hijo de nuestro pueda tener razón, hacerle entender que el vecino no lo hizo con malas intenciones y que él debe de estar atento a escuchar el consejo y que tal vez lo hizo para tal vez cuidarlo. Y ese tipo de cosas que parecen sencillas van produciendo en los hijos un sentido distinto de cómo vivir, cómo socializar con la gente. Y esas cosas cuando se descuidan en el hogar, cuando se descuidan en la familia, entonces lo que tenemos hijos que a veces van a ser rebeldes afuera. Y cuando ese muchacho o muchacha tiene un problema mañana, el vecino lo ve y tiene temor de corregirle o temor de orientarle para evitar un problema. Entonces, pero ¿dónde parte todo esto? Que ellos puedan hablarle y nuestros hijos puedan entenderles o escucharles. Cuando nosotros a nuestros hijos le amonestamos para bien, en el sentido de que escuche, es decir, nunca se altere con el vecino, tratar de llevarlo por esa vía. Pastor, una pregunta, mira, en estos días estoy hablando con alguien, yo le comentaba de que los padres tienen la gran responsabilidad de enseñar a sus hijos todos esos principios que usted acaba de decirme. Ella me decía que como una madre o un padre que trabaja de aquí para allá, cuando llega en la noche, está cansada o está cansado, que no hay forma de enseñarle. Yo le decía a ella que tiene que buscar la manera de enseñarle, porque si no le enseña a ella o no le enseña a eso, le va a enseñar a la sociedad. Entonces, ¿qué consejo usted le brindaría a esos padres que quizá no tienen el tiempo, quizá tan abundante como quisieran tener? ¿Qué consejo usted le brindaría a cada uno de ellos? Bien, sí, tengo algunas pautas acá, algunas notitas que quería precisamente compartir a manera de consejo. Sí. Y una de ellas tiene precisamente que ver con la parte del tiempo. Excelente. Por ahí que va la pregunta. De sacar ese espacio que es neurálgico, es vital para el desarrollo de la familia. Excelente. Sin embargo, podemos adelantar algo, yo personalmente, y en esa parte es que nosotros estamos enseñando siempre a nuestros hijos. Una persona que dice, ay, que no tengo tiempo, usted le está enseñando a sus hijos a no tener tiempo después con los hijos. Entonces, por eso es importante hacer los ajustes, y sabemos, o sea, no lo decimos desde un punto de vista que ignoremos la realidad social. Vivimos en un tiempo donde, lamentablemente, las circunstancias, los modelos, los estilos de vida han empujado a que las mujeres tengan que trabajar incluso a veces en horarios mucho más incluso que los hombres. Sí, trabajar, estudiar, muchísimas cosas. Se le suman muchas cosas, eso es cierto. Y obviamente eso influye en el tiempo para con los hijos. Pero a pesar de eso, nosotros podemos, pues, y lo que recomendamos es que se evalúe el tiempo, es decir, se agende, de tal manera que usted saque un tiempo, por lo menos semanal, para compartir con sus hijos. Eso es lo que normalmente se le llama tiempo de calidad, porque tiempo se pasa ahí, pero el tiempo de calidad, que es donde usted lo dedica con la intención, no es que estamos, sino intencionalmente, para orientarles. Porque un consejito de una mamá o de un papá, un consejito a su hijo de 5 minutos tiene un valor a veces de eternidad. Trascendente. Wow. Eso es así. Y que ser un buen administrador, pastor, también es saber administrar el tiempo, ser un buen mayordomo. Correcto, correctamente. Mire, yo quisiera precisamente tratar un tema sobre un modelo, o sea, un modelo de mayordomía a la luz de la Biblia. Sabes que anoche, precisamente, llegó algo, nunca lo había visto de esa manera. Tal vez usted lea un libro y encuentre eso por pipa, pero yo de verdad que no lo había
visto de esa manera, de pronto sentí ese enfoque precisamente sobre la familia de Noé. El Señor, sentí que Dios me iluminó sobre este tema y ver esto como un modelo bíblico de mayordomía. Y quisiera leer algunos versículos de las Escrituras en Génesis 6, versículos del 11 al 18, precisamente para presentar, ¿verdad?, el marco, el contexto en el cual nos vamos a apoyar, es decir, la situación de ese tiempo. Dice la Escritura, Génesis 6 habla acerca de la corrupción y de la maldad que había en esa época y cómo Dios llama a Noé. Dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y agrega, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatera las cumbrea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Amén. Entonces, esta historia, y cabe resaltar aquí que científicamente se ha comprobado que existe un diluvio universal. Eso es porque tenemos muchos tipos de oyentes. Científicamente se ha comprobado que existe un diluvio. Yo me apego a que esta historia es verídica, o sea, real, no es un simbolismo ni nada, ni una mitología, es una historia real. Y precisamente dentro de esta historia podemos ver un modelo que a veces pasa desapercibido dentro de la historia. Miramos la historia de Noé y pensamos solamente en el juicio, que el diluvio, pero perdemos de vista el ámbito familia, y es el punto donde me quiero enfocar. Bueno, ¿en qué se compara esto? Bueno, que la generación actual en la que vivimos no está distante de esas condiciones en los días de Noé. De hecho, Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé, sí sería la condición del hombre, y el modelo encaja perfectamente. Así que entonces, el principio de enseñanza, es decir, la enseñanza que vemos en este cuadro que vamos a compartir de manera breve, se presta perfectamente para ilustrarnos a nosotros hoy. Hay un pasaje en la Biblia, en Romanos 15:4, que dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Amén. Así que esta historia tiene una enseñanza para nosotros, o muchas, pero vamos a enfocarnos en una, en la familia. En la familia. Precisamente dentro de un tiempo tan difícil como ese, nos toca a nosotros vivir hoy día. ¿Y en qué conexión hace este modelo? Bueno, primero era una generación corrompida y se relaciona con la nuestra. Pero dentro de esa generación corrompida, Noé y su casa marcaron una diferencia, lo que significa que usted y yo podemos hacerlo en esta generación torcida. Excelente, amén. Estaban bajo el anuncio de un juicio divino. Exactamente, es la realidad actual de hoy. Porque mientras más peca el hombre, señores, interesante, amigos, amados que nos oyen, el pecado va a hacer que la justicia lo confronte. Cada vez que la justicia se enfrenta hacia el mal, lo que va a hacer es establecer juicio. Por eso hay tribunales. Alguien comete un delito, van allí, se enfrenta a la justicia y la justicia juzga el delito. Y si es culpable, entonces hay una sanción, una condenación.
Dios es el juez justo de toda la tierra. Entonces, si en aquel entonces juzgó el mundo, en este tiempo también ha anunciado que lo juzgará. Entonces, en medio de todo eso, Dios está llamando a las familias porque quiere que las familias vivan un modelo, de hecho, que se han librado de ese juicio. Porque es también otra cosa que vemos aquí. Noé marcó una familia diferente, o sea, la familia de Noé fue diferente, fue distinguida dentro de esa generación. Al punto que dice que eran 8. Y es interesante porque solamente nos enfocamos Noé, porque claro, fue el que recibió la orden principal, pero dice la escritura que 8 se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus 3 hijos. 8 personas en total y obviamente todos los animales que entraron al arca. Ahora interesante. Dios creó el planeta Tierra, pero no creó el arca. Dios le dio instrucciones a Noé de cómo hacerlo. Entonces Dios nos da la familia, nos da la capacidad de tener una familia. Pero las instrucciones de hacerlo tenemos nosotros que ponerla en práctica. Nosotros tenemos que practicar el bienestar familiar, la instrucción, la guianza. Eso es lo que sería mayordomía, ser buenos mayordomos de la familia. Entonces, ¿la Biblia es el manual? Ese es el manual de la mayordomía. Todo equipo funciona porque tienen un manual que instruye al más indocto. O sea, hay gente que no saben nunca ni pullar un celular, pero cuando leen el manual, el tratado que trae adentro el manual, de pronto ya está haciendo un televisor moderno. Pues no sabemos cómo a veces funcionan algunas cosas, pero cuando leemos el manual lo enteramos. Así, la escritura puede guiar al hombre más sencillo o a la mujer más sencilla, a la familia, digamos, con menos capacidad intelectual o académica, pero se hace en caso del consejo de Dios, legal. Pastor, es que si nos fijamos, todo trae un manual, todo trae un manual. Entonces, nosotros como padres tenemos que ser sabios y sacar tiempo para estudiar el verdadero manual que es la palabra del Señor. Así es. ¿Para qué? Para nosotros como mayordomo de nuestra familia poder practicar, que hay que tener grandeza, porque cualquiera puede hablar, cualquiera puede saber, correcto, pero la grandeza está en ponerlo en práctica como dijo Jesús. Que si nosotros, todo aquel que escucha mi palabra y la practica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Sí. Cuando vengan los vientos, cuando vengan las adversidades de la familia, cuando vengan cada una de esas cosas que pueden suceder, porque cada familia no está exenta, vamos a estar fundamentados sobre la roca y no vamos a caer. Así es. Eso es lo que hace que la familia se mantenga en la roca, eso es lo que hace que se mantenga firme a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque están practicando lo que está en el verdadero manual, que es la palabra de Dios. Correctamente. Pastor, otra cosa me llama la atención, Lucy y el ministro, y es que en el verso 7 y 8, donde usted leyó, en el contexto, dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pero me arrepiento de haberlo hecho. Pero el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué impresionante poder leer este verso bíblico, el verso 8, que en esos tiempos tan caóticos hubo un hombre con su familia que encontró gracia ante los ojos de Dios. Así es. O sea, lo que nos están escuchando, le estamos brindando este maravilloso verso bíblico para que puedan entender de que también usted puede encontrar gracia ante los ojos de Dios, no importa los tiempos. Así es. Así es. Que ese hallar gracia va a requerir que usted como ser humano reconozca al Señor como suficiente para salvar su vida, para salvar su casa, y el que tiene la capacidad de guiarle a ser usted un buen mayordomo. Así es. Me dice que Noé anduvo digamos perfecto, ¿no? En el sentido de que anduvo correctamente en medio de una generación como la que describe Génesis 6. Y exactamente nosotros podemos andar correctamente en una generación como la que nos ha tocado vivir. Y Noé modeló en el sentido de que se convirtió él y su familia en un modelo de aquellos que alcanzan la gracia del Señor, como dice nuestra hermana Lucy. Y efectivamente nosotros también somos llamados a manifestar este modelo. Tú señalabas ahorita Mateo 5:16, que así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que vean
a nuestro Padre que está en los cielos. Hay una responsabilidad doble para la familia, en este caso cristiana, porque ha de modelar hacia el mundo, pero también vivir agradable a Dios. Y precisamente esto es lo que presenta la familia de Noé. Es decir, era una familia diferente, una familia modelo dentro de esa generación. Otro principio que encontramos en esta historia es precisamente que ellos prepararon un arca para vivir en ella. Y en esa arca le ayudó a salvarse. O sea, que no solamente fue como construye algo y que cuando venga el diluvio se acabó eso y yo me salvo de otra manera. No, fue el mismo medio por el cual se salvó, la propia arca. Entonces, si nosotros comparáramos el arca con la casa, con el hogar y con la familia, nosotros pudiéramos decir que tiene mucho que ver, incluso, y esto que voy a decir puede parecer, pero tiene mucho que ver nuestra salvación y todo, de cómo nosotros levantemos nuestra casa y nuestra familia. La salvación de nuestra familia tiene mucho que ver en que hagamos como hizo Noé. Noé no estableció las pautas, las normas, ni las medidas de cómo hacer el arca. Dios se las dio. Él hizo caso a lo que Dios dijo, se guió de las instrucciones que Dios le dio, y sin tener experiencia de ingeniería industrial, ni nada, ni ingeniería naval, construyó un arca en la cual se salvó él y toda la cantidad de animales y su familia también ahí dentro, porque se guió de Dios. Por eso decíamos hace un ratito que si nosotros, aunque alguien nos oye y dice, ay, yo no entiendo mucho, no estudié, no esto, no importa. Es decir, si usted abre su corazón a la fe, como decía nuestra hermana Luz, si usted abre su corazón a Dios, el Señor le va a dar la sabiduría para usted conducir su casa. El Espíritu Santo también ayuda y nos da las pautas. Todos los seres humanos podemos en algún momento sentir que perdemos el control, amén, de nuestra familia o de nuestros hijos, por ejemplo. Y sin embargo, tú oras a Dios y el Señor te ilumina. Tú oras a Dios y el Señor te alumbra. Amén. Amén, así es, así es. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Me llama mucho la atención, pastor, esa forma que usted estaba ilustrando sobre que Noé hizo las cosas de acuerdo a la manera del Señor. Si nos fijamos, él no construyó ese arca como él entendía. Él lo construyó como Dios se lo dijo a él. Dios le dio las instrucciones, las especificaciones, las formas. Y creo, de parte del Señor, y es así, que todo aquello que se dejan guiar de acuerdo a la manera de Dios, entonces van a ser prosperados en todo sentido de la palabra. Y esa prosperidad fue tan grande que también hay un aspecto a tomar en cuenta, y es que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos como Dios así lo manda, ellos también serán capaces de crear otras familias agradables a la voluntad del Señor. Porque se salvaron los hijos de Noé, pero las esposas de ellos, que no eran de sangre, lógicamente, también fueron beneficiadas por las instrucciones que Noé le dio a su familia. Correcto. No, y me imagino que Noé, hablando con su familia, porque las conexiones directas con Dios era Noé que la tenía. Y muchas veces, nosotros, algunos padres, obviamente no son todos, son muchas veces tan egoístas, porque no pensamos en nuestros hijos, no pensamos en las personas que nos rodean. Y hay veces que tenemos que soltar el egoísmo, soltar y ser como Jesús. Jesús nunca pensó en primer lugar en él pensó en los demás. Por eso se entregó y murió por nosotros, se murió por la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el rey del universo, él es el rey. Él es el rey absoluto del universo completo. ¿Qué hizo él? Él se entregó y murió en el lugar de nosotros. Pensó en cada uno de nosotros. Así que eso es bueno a usted que es padre de familia, que también piense en sus hijos, piense en su esposa, piense en su hogar, que es el gran tesoro que Dios pone en sus manos, pastor. Correctamente. Y eso se aplica en todos los ámbitos. Eso que ustedes acaban de compartir, porque si desde la óptica cristiana, no puedo estar solamente yo buscando al Señor, nutriéndome y no sacar eso y tratar de influir en mi familia para que le conozcan. Y en el ámbito secular, digamos, una persona que ha prosperado en su trabajo, en su profesión,
también tiene que pensar en los suyos. O sea, no puede solamente tener méritos propios y descuidar, por ejemplo, si es un hombre a su esposa, en el sentido de no compartir y que su prosperidad sea también la de ella o la de los hijos, o viceversa. O viceversa. Es decir, que es algo que como quiera es correcto. Amén. Sí. Ok, pastor, una pregunta. Si hablamos de algunos hábitos para una familia ideal, ¿cuáles serían esos, pastor? Excelente. Ok, fíjate que miremos, por ejemplo, aquí dos puntos antes para responder esa pregunta. Sí. Dos cosas que no quiero dejar de tocar tocante al modelo de la familia de Noé. Número uno, la obediencia a la palabra de Dios y el espíritu cooperador que tuvieron ellos dio como resultado el éxito. Ok, nos referimos a esto en qué sentido. Bueno, en el sentido de que Noé no construyó solo el arca, y es por eso que querías resaltar el ámbito de familia en esta historia. Noé no construyó el arca solo, sus hijos cooperaron, su mujer cooperó y cooperaron las mujeres de sus hijos. Un caso contrario, si se quiere, es el caso de Lot, que también estaba bajo el juicio en una ciudad. Y Lot tenía dos hijas, y ellas tenían sus novios o sus maridos. Y esto pues, cuando venía la destrucción, ellas le dijeron, Lot siendo avisado, les dijo, los ángeles le hablaron y le dijeron, dile a tus hijas que vengan y también que traigan a sus compañeros. Pero ellos no quisieron. Es decir, ellos allí se negaron, lamentablemente perecieron en el juicio. Pero aquí hay un caso diferente. Era lo que Esther también señalaba, que la influencia de Noé fue tal que influyó sobre su esposa, sobre sus hijos y las mujeres de sus hijos, al punto que todos cooperaron para levantar el arca. Y digamos que el arca aquí representa el hogar, la familia, la casa, y eso le dio a ellos ¿qué? Sostenimiento. Y cuando vinieron las tormentas, las tempestades, amén, ellos pudieron al final estar firmes. Nosotros vemos que la obediencia a esa palabra produjo un espíritu cooperador. Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, podemos producir esto dentro de nuestro hogar. También que la fe es la mayor garantía para salir a camino después de una crisis. Eso lo vemos aquí. Porque esa fe que ellos manifestaron, cuando pasó el diluvio, donde duraron más de un año dentro del arca, entonces ellos pudieron salir a una vida nueva. ¿Qué significa eso? Que usted y yo también, cuando pasamos por crisis y nos apoyamos en Dios y en su palabra, al final saldremos exitosos. Amén. Pastor, si ya nos queda poco tiempo con este panel general, si usted tiene algunos apuntes ahí, ¿qué a usted nos gustaría dejar de decir? Correcto. Para poder terminar con este segmento. Sí, en esta última parte, pues lo que quiero resaltar son precisamente ciertos hábitos que pueden ayudar para que tener una familia ideal. No voy a decir la familia perfecta, porque una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que se puede lograr. Así mismo. Y las realidades que vivimos. Pero hay pautas de Dios y en la práctica de la vida cristiana y la vida en sentido general que funcionan, que ayudan. Y queremos compartirla de manera muy breve. Lo primero es la adoración, que es el culto individual y el culto colectivo. Como es familia a la luz de la Biblia, entonces la adoración tiene que estar dentro del hogar. Cantar, aunque usted cante como un gallo, pero cante como un gallo. Aunque usted no tenga una voz linda como la mía, pero gloria a Dios. Pero cántele al Señor. ¡Aleluya! Y involucre a su familia a cantar. En mi casa lo hacemos. En mi casa vive, el hijo mío le gusta a mí siempre cantar y él vive todo el día con eso y de pronto estamos toditos sin ni siquiera proponerlo, estamos cantando ahí, tal. Entonces es importante eso. Número 2, la disponibilidad. Y aquí tiene que ver con un punto de ahorita. La disponibilidad habla de tiempo en cantidad y en calidad. Que eso es algo que hay que sacarlo. Nosotros debemos de dividir nuestra agenda y sacar momentos claves para nuestra familia. Amén. Para el esposo, la esposa, para los hijos. Amén. Número 3, organización. Es decir, disciplina y orden en el hogar. Tratar de que el hogar se vuelva atractivo, amén, para los que habitan en el hogar.
que el hogar, que la gente quiere estar, que queramos estar ahí. Tú se imagina lo Sí. complicado, usted un día entero trabajando y que usted cuando vaya para su casa lo piensa, ay, eso es tremendo. Nosotros hablamos una vez sobre ese tema, sí. Sí, o sea, Maravilloso. Número 4, la motivación. En el hogar tiene que existir el aliento mutuo, motivarse unos a otros. Un día está, el hombre está fuerte y la mujer no, pues motívela. Otro día la mujer es la que está fuerte y el hombre no, motívelo. Otro día son los hijos, motivémoslo. Es decir, una motivación a la persona. Eso es un apoyo, apoyarnos. Quinto, la comunicación. Es decir, ahí tiene que haber disponibilidad para dialogar. Ah, no tengo tiempo. Ok, dímelo y de espalda. No, sobre todo con los hijos. Necesitan que le pongamos atención. Lo demandan. Si no se lo demandan en ese momento, lo van a demandar Sí. después. Sexto y penúltimo, el perdón. Dentro del hogar surgen circunstancias a veces complicadas. Entonces, en ese sentido, es importante que practiquemos el perdón. Tengamos la disposición, amén, de ofrecer y recibir perdón. Y último, el servicio. Es decir, que enseñemos con acciones a que nuestra familia sea una familia servicial. Que cualquier persona con una necesidad a nuestro alrededor pueda acercarse a buscar el auxilio. Es un consejo, sea económico, material, lo que sea, que puedan ver en nosotros una familia que esté dispuesta a ayudar.